así, chúpame echa fuera de aquí, hay que meterle discurso, salve a la grana, la reina eres tú, Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bam. Envíame, imítame, jódame, lógrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven. Soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control. 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Siente mis arenas, que esto está que quema. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al segundo capítulo de la 7ª temporada de La Más Draga. Ay, Mucho concepto. ¿sí? Ay, permítame, es que esto es así. Listo. Ahora sí. Estás enseñando mucha pierna. Va la otra pierna, Johnny. Bueno, ¿cómo están? Todo chido. Bien colapsadas. Oigan, recuerden, lo he dicho en varias temporadas y es importante decírselos también. Recuerden que cuando se sobrecojan de emoción, En el hotel, Di. no, en la vida entera, lengua al paladar, inhalo y exhalo. Se ahoga. En cualquier paladar. En el tuyo. Bueno, idealmente en su propio paladar. En el de su compañera de al lado. Pero si quieren en el, Puede ser en el que sea. en el de al lado también. Eso también relaja. Pero bueno. Oigan, estoy muy feliz de tenerles, de verles que pues nadie se fue. Bendito Dios. Físicamente, porque Dios. quizá de la olla ya se nos fueron, ¿no? Pero Y varias. Varios. no lo sé. Pero bueno, ¿están listos para el reto de hoy? Miren, ustedes saben que en La Más Draga estamos buscando a la Draga 360. Y hoy nos vamos a inspirar en alguien que yo considero que es una entidad artística que es 360. En este capítulo estamos buscando a la más Silvia Pinal. Silvia Pinalitos. Que yo no me lo imaginaba tan pronto. Pero pues aquí es de que lo que toque y si lo traes listo y si no, se chingó. Segunda semana y no veo ningún reto que me guste todavía. Que sean mis favoritos, que yo diga que ganas ya de salir y empezar a hacer todo mi desmadre. ¿Cómo que la más Silvia Pinal? Ay, no puede ser que segunda semana y esto esté sucediendo. Digamos que mis temores empezaron muy rápido y después de cómo me fue la semana pasada, no sé cómo me voy a sentir ahorita. Desafortunadamente, a finales de 2024 abandonó este plano, pero nos dejó un legado fantástico. Entonces, primera cosa que hay que hacer, honrar su memoria.
¿sí? A través de este reto queremos ofrecer un homenaje fantástico porque Silvia nos dejó millones de referencias fantásticas. Imagínense que Silvia nació en un México en donde las mujeres no podían votar, por ejemplo, en los años 30. Entonces pasó una etapa en donde ser mujer, trabajar, destacar, sin necesidad de tener un hombre al lado o enfrente, era altamente criticado. Y Silvia lo logró. Silvia produjo, Silvia trajo el teatro musical a México, fue musa de Luis Buñuel, íntima amiga de Pedro Infante, oigan. O sea, imagínense nacer en un México en donde no puedes votar como mujer y terminas tus días en un México de redes sociales, con la primera mujer presidenta. O sea, balanceen todas las referencias y la vida que Silvia tuvo. Es importante que a través del filtro de Silvia Pinal nos entreguen su personalidad y arte drag. Ya mostré en la semana pasada quién era Connie Madre Demonia. Ahora viene el rostro de Chavita, el rostro de mujer, el rostro de la verdadera, de la que tengo, la que vale. Honestamente, Silvia Pinal es un ícono del que podíamos inspirarnos en mil cosas. Siento que esta mujer hizo mil cosas. Dije, alguien de la dinastía Pinal va a estar aquí. Entonces siento que lo debo de hacer espectacular. Sí, mira, sí me da un poquito de miedo a ver cómo nos va. Aquí o es todo o es nada. Y vamos a ver cómo resulta. ¿Están listos? Sí. Así que, mis amores, avíspense y que gane ¡La más draga, pendeja! ¡Hija de tu puta madre, malditas perras! ¡Ay! Oigan, estoy muy emocionada porque viene una compañera, amiga personal, reina de la más draga, fantástica, que trae muchas sorpresas seguramente. Así que sin más, bienvenida Alexis 3XL. ¡Hola, amiguitas! ¿Cómo están? Basta, se acabó. Oigan, ¿cómo andan? ¿Andan colapsadas? ¿Andan molestas? ¿Andan felices? Un poco de todo. Pues se van a enojar más, ni modo, para eso me pagan. A eso vengo. Les traigo un chiquirreto. Sí, a mí me gusta mucho. Y aquí entre nos, este chiquirreto es inspirado en mí, la verdad. Ay, ya, Alexis, ya. Segundo capítulo y ya nos tienes hartas. Ay, es que a mí me da un nervio cada que la señora llega a decirnos los grandes chiquirretos. El chiquirreto de esta semana se llama Draga de Calendario. ¡Qué bonito! Pero se quedaron frías. Se quedaron frías. Como que se emocionan. Se quedaron frías. Van a tener que posar sensual y eróticamente tras la lente de un gran fotógrafo. Sepan que este calendario va a ser real y va a salir a la venta. La ganadora de este reto va a ser la portada más otra sorpresita. Ya ves que aquí nos gustan las sorpresas. Me encanta. Aquí hay muchas. Y así como hay ganadoras, hay perdedoras. Y la perdedora será la contraportada y no tendrá más. O sea, atrás, listo. Nos van a poner a lavar un carro con veneno, así ya nos veamos así todas pirujonas. En putona, lo que se nos da. Lo más fácil que tenemos, ser putona. Este calendario será vendido y todo lo recaudado será para los sensuales modelos que las van a acompañar. Ustedes no se van a quedar con nada. Todos se lo van a quedar ellos. ¿Por qué le voy a dar el dinero recaudado a un hombre? Y dije, eso no se vale, que lo recaudado sea para nosotras, la verdad. Nosotras gastando, ¿cómo así? Es momento de presentarles a quienes serán sus modelos en este chiquirreto. ¡Que pasen los modelos! ¡Que pasen los modelos! ¡Ay, qué modelos tan hermosos! Me recuerdan a mis hijos, mis bebés que están ahí en casa viéndome en la tele. Los extrañé mucho. ¿Cuándo tú habías visto modelos tan espectaculares así? Jamás. Mi drag tiene 2 motores. Mi hermano y mi perro que dejé en Chile. Y yo me sentí, mira, en familia. Sacaban la lengua y nos hacían... Está bien, ya cambia la cosa, pero sí me dejaron pensando. Dije, ¿cómo voy a agarrar un perro? ¡Qué belleza! Y bueno, además de los modelos, nos acompaña la fundadora del albergue Quitando Tristezas, Carolina Calderón. ¡Bienvenida! Pasa. Hola. ¡Hola, Caro! Adelante, bienvenida.
Cuéntanos un poquito del albergue, por favor. Claro, nosotros somos una fundación que recogemos perritos de la calle. Todos estos son perritos de la calle que han sido rehabilitados y todo eso. Y nos encontramos en el municipio de Gilotzingo. Y pues las puertas están abiertas para todos ustedes. Están todos en adopción y el que quiere ir a conocer, con gusto, puede ir con nosotros. Muchas gracias, Karen. No, al contrario. No hay nada más bonito que los perritos de albergue porque están teniendo una segunda oportunidad. Son animalitos que están viviendo una vida más plena después de haber sido rescatados y pues creo que eso es lo que más me emociona. Yo también soy una perra, si me quieren adoptar, me pueden adoptar y mantenerme, tengo gustos caros. Yo voy a triunfar, voy a llegar muy lejos porque a mi perrito no le pueden faltar las croquetas y con este calendario vamos a hacer que a estos perritos, nuestros modelos, tampoco les falten sus croquetitas. Pues es momento, amiguitas, de iniciar con la gran sesión fotográfica del calendario erótico de la Más Draga. Amiguitas, es momento de presentarles al ojo que va a estar fotografiando su gran belleza. Fotógrafo de las estrellas, como Belinda, mi gemela oficial, por ejemplo. Y me voy a llenar el hocico de decirle amiga, porque ya la hemos tenido aquí. Él es Alex Córdoba. ¡Pasa, hermana! Alex Córdoba. Ay, no. Segunda semana y yo ya ando así, qué guapo se ven personas. Ay, qué bello mi esposo, mi marido, mi cuerpo, esposo, mi esposo. Todas nos pusimos así de que nerviosas, la puchita nos temblaba y todo. Hoy solo quiero fotos buenas, no venimos a perder el tiempo. Y es rápido y quiero la primera foto que sea la mejor. Es una amenaza y una promesa. Es momento de iniciar. La primera va a ser Pati Piñata. Pasa, amistad. Que hoy venimos seguros, vamos a darlo, que esto, que el otro. Así que ahí estaban las manchas. Ay, las manchitas. Ay, yo vi a Pati Piñata y yo dije, ay, amiga, te pareces a la patrulla de los cachorros, amiga. ¿Lista? ¿Estás lista, Manchas? ¿Estás lista, Manchas? Estamos listérrimas. Sí, a ver si es cierto. Ahí te voy, ¿eh? Sube la cara un poquito más. Exacto. Ahí, eso. Mira, pobre Manchas. Mira, le caíste mal, Pati. No te va a morder. Ven, Manchas. Ven, Manchas. Ya se va. Ven, Manchas. Vente, vamos a apagar el fuego. Eso. Otra. Ahí. Bien. Más de eso. ¿Va a preñar al perro? Otra. Qué turbia. Vente, Manchas. Corre. Ven, mi amor. Ven, Manchas. Orina de la mancha. Ajá. Eso. Que se iba, que si venía, que se iba, que si venía. Mi padre. Admiro demasiado el trabajo de Alex desde ya tiempo atrás, desde que uno era inventada. Me mama posar. A mí me encanta sentirme mujer enfrente de una cámara. Bien, recuerda la cara, exacto. Uno no sabe qué va a pasar con el perro. Te caga, te va a miar, tal vez te muerde. Se va a salir. Gracias. Es que es fantasma. Pero pues lo convertimos en campo y estaba así posando con la pinche correa nada más en la mano y dije, se me fue el perro. Así se me ha ido varios hombres, pero pues ni modo. Así son las cosas. A veces se van, a veces llegan. Yo las veía a mis hermanas batallando, la verdad, como que no sé si no tienen mucha química con los animales o qué onda. Y no, yo soy muy animalista, a mí me encantan los perros, los gatos, los animales, todo. Y dije, pues yo tengo química con los animales, digo, espero que no escapen de mí, aunque traía la carita de espanto. Qué risa cómo los cargan. ¿Y así con mis dos perritos no se puede? Podría ser, claro que sí. Mega. A ver, unos cuantos. A ver, mega, sí. Exactamente. Como vamos que los ahí. doy yo, así. Estar ahí. Yo me arriesgo, hermanas. Yo me arriesgo. Mira, el no siempre se tiene asegurado. Eso. Me encanta. Otra. ¡Qué bonito! Eso. Otra. Ajá. Me encanta. Otra. Ahí. Eso. Y ay, el veneno bien apuntado. No, sí, claro que sí. Luego, pues le encanta el pedo también. No quería ni soltar el chingado, pero él ya se quería quedar en la sesión. Ya casi que me saca a mí para quedarse él. Eso. Ajá. Otra. Increíble. Más.
Una está acostumbrada. No parecerá que una está acostumbrada a tener sesiones de foto y todo, pero pues una también es chica concepto y le gusta andar tomándose fotos y todo el pedo. Ven. Ven, Mielecita. Agarro a Mielecita, estaba preciosísima, pero estaba como un poquito tímida. Yo dije, bebé, a mí no me vas a hacer que me vaya mal, que no. Mira aquí, Mielecita. Toma. Ven. Atrevida y púdica. Eso, ahí estás. Muy bien, otra. Ahí. Y yo que le pongo aquí la comidita y así la perrita estaba, pero come y come la chulita, la verdad. Eso. Bien, otra. Bien. Yo agarré, me puse así toda sexy con las chichotas, me posaba, agarraba a Mielecita. Yo dije, ella me tiene que ayudar. Ella es mi compañera y no, ni ella va a perder ni yo voy a perder. Quiero que parezca que me está jalando para hacer tal vez unas en movimiento. Ok, ¿Se puede? buenísimo, me encanta. Qué propuesta. Claro que sí. Con propuesta muy divertida porque yo payasita bufona. Bien, otra. ¿Para acá, amor? Eso, va. Ajá, ahí estás. Eso es. Ahí, ajá, me encanta. La encantadora de perros. Ahí, voltea. Eso, para allá. El perrito dijo, ¿cómo ves con esto travesti sí jalo? Me encanta eso. Muy bien. Otra. Y lo dio todo. Fue también el protagonista de la foto y me ayudó muchísimo a brillar. Es que venimos en la misma colorimetría. Venimos combinadas. Mancha, colabora. Mancha, no me salgas con este chorro de baba. Eso, mero. Ahí estás. Tienes que ver muy bien. Eso. Muy bien. Me encanta. Eso. Otra. Manchas la más. Manchas. Estamos completamente seguras que va a ser la secreta de la 8. Eso. Mueve la colita y todo. Eso. Otra. Pues son mejor que varias. Ojo ahí. Ajá, muy bien. Ay, yo me lo quiero robar, lo quiero adoptar. Y la verdad es que lo escogí de una. Increíble. Vas. Eso. Otra. Me gustó más arriba. Si quieres, regresa arriba. Sí. Pero el cabrón me hizo la gatada. Se quería así como que me dijo, no me caes bien. Era sonriente, pero era mamón. Es como yo, la verdad. Ah, exacto. Eso está increíble. Wow, me encanta. Eso, buenísimo. Pero yo me sentí muy perra, muy puta. Vente, mi amor. Y dije, ¿será que me hago un abrigo, mis amores? Pero no, esto ya no. 1, 2, 3, ahí. Me encanta, nada más hay que meterlo en el cuadro. Va. Más cerquita de ti. Ahí. Eso. Vamos ahí. 1, 2, 3. Ajá. Buenísimo. La fotografía es algo que me gusta. Ustedes saben que yo soy chica de redes sociales y así fue como nací. Pero ser así como... me nuevo, pero no me dejo y me estoy sorprendiendo. Estoy disfrutando mucho este momento. Y ella colaboró. Ella posó, de hecho, ella destacó más que yo. Llévesela a su casita, adóptela y entréguele todo el amor que ella nos entregó también en las fotitos, por favor. Ven, aquí mira, hay que brincar los dos, ven, acá. Eso está increíble. Ven mi amor hermoso, aquí mira. Ahora sí, dalo todo. Así, claro, ven acá, mira. Genial, eso, muy bien. Acá, mira. Otra, ajá. De momento me sentí nerviosa porque igual no me hacía mucho caso. Yo dije, soy pendeja, no lo quiero jalar tampoco para no lastimarlo. Ajá. Ven acá, mira, ven acá. Ahí. Ven. Eso está increíble, wow. Otra, me encanta, buenísimo. Otra. Y aquí ya agarramos sintonía, agárrate, me poso, te posas, me tiro, me acuesto. Y creo que, pues el resultado habrá salido bien. Muy bien. Eso está increíble. Eso. Manchas, toma. Eso, wow, me encanta. Otra. Buenísimo. Eso. Manchas, la más Manchas, increíble. Yo creo que Manchas tiene que ser parte de los venenos ahora. Ahí, dale. Eso, más. Ajá, eso, dalo todo ahí. Me encanta. Bien. Que regrese. Ahí estás. Es que Manchas es interesado. Cuando tú le tenías la comidita y sí te hacía bola, pero después ya te ignoraba. Pero yo por ahí vi las fotos así de reojo y dije, ay, qué guapa. Pasita, no te vayas, muñeca. Ven para acá. Trata de darme otra pose, esa ya la vi mucho. Ok. Otra pose diferente, algo nuevo. Exacto. Wow, eso me encanta. Eso. Ahí. Muy bien. Ahí estás.
genial. Yo me sentía súper sexy. Era mi fantasía, pero yo me sentía, ¿sabes? Calorona, de que aquí voluptuosa por todos lados con mis 2 dientes de hipopótama. Yo decía, me gustan grandes, me gustan sexy, ¿sabes? ¡Qué hubole! Eso. Me encanta. Eso. Ándale. Otra. La verdad es que a mis perritos sí siempre les hago así que... Y mis perritos siempre quedan así locos con eso, que se empiezan a alborotar. Y pues ya, literal me acerqué así de... Hablarle al perrito y yo fue el que se acercó. Me dije, ay, me llevo a este. Ya está. Dije, y colaboró muy bien. La verdad, colaboró muy bien conmigo. Yo creo que los dos servimos rostro, la verdad. Me encanta eso. Ahí. Guau. Otra. Eso está increíble. Me encanta. Otra. Guau. Otra. Eso. Genial. Muy bien. Increíble. Acércame más. ¡Qué húbole! 2 perros, mira, 2 perros. Y pues ahí hicimos la foto del recuerdo de puro perro culazo. Muy bien, más Oye, cerquita. yo quiero hacer una de que con todos ellos, ¿se puede? Yo creo que sí. Vénganse. Sí, vénganse. Sí, luego ustedes así volteados y luego yo también. Que se vea mucho, que se vea bastante, que se vea mucho mierdera, así que se vea mucha fiesta, mucho barrio y también métale usted veneno, tóxico, venenito. Más. Pues ya está la foto oficial del Dragaltar. ¡Qué húbole! Y luego ahora sí, todos así de que así. Ponme así. Oye, yo dando así de que según yo órdenes y todos emperrados, ¿verdad? Capaz que, oye, ahí viene la pinche ricura. Eso está buenísimo, nada más se cabe más. Ajá. Manchas. Vente, mi amor. Ahí vente, estás, mi amor. increíble. Sí, justamente que... Ay, no. Es que... Ay, no, van a decir que qué fragmentada, pero... Yo siempre he tenido como mucha conexión con estos animalitos. Y justamente mi Lupita, que es mi perrito chihuahueño, antes de venirme para acá, y mi Lupita me hablaba y decía, mi amor, de verdad no te puedo abrazar, estoy muy ocupado. Es que estaba creando todo lo de los retos. Y de entre la ropita que de Lupita, yo me traje esto para estarlo oliendo porque me da mucha paz es oler a mi perrito. Yo, lejos de que se me veía bonita en cámara o salía la foto linda, de verdad necesitaba sentir a esos perritos, sentir como ese apapacho. Y siento que el alma de estos animalitos son como algo que te sana. Y para mí fue como, ay, qué bueno que trajeron perritos. Amigas, pues hemos finalizado con esta gran sesión de fotos. Yo sé, señores, ahí en casita que ustedes van a adoptar a alguno de los perrinis. Varios de los modelos van a quitarnos nuestro lugar en esta empresa. Yo lo sé, pero es momento de elegir a la ganadora y a la perdedora. No sin antes mencionarles que la ganadora se llevará una dinerita de 5,000 pesitos por Beauty Creations, bella creación. Y la perdedora, atención, la perdedora se llevará el primer sello rojo de la temporada. ¿Qué significa el sello rojo? Ustedes no lo van a saber por ahora. Mames, otro sello. Yo creo que la cosa es cansarnos, volvernos locas, ¿eh? O sea, a mí me encanta el rojo, pero yo no quiero ningún sello rojo, mira, esto ya no. Insertemos signo de interrogación aquí. ¿Qué será el sello rojo? Mi favorita. Y aparte, antes de mencionar quién es, me gustaría también decir que yo le quiero hacer fotos después para meterlas en una revista, ¿ok? Todas, la verdad, todas me han gustado mucho. Fue difícil, pero mi favorita fue Brigitte. ¡Oh, mi maricón! ¡Mi marichocho! Muy cuestionable el gusto del fotógrafo, si ustedes me preguntan. Yo solo digo, esa portada va a estar pegada en sus paredes
y de pronto sucede eso así. Ay, ¿qué día soy? Yo se los dije a todas. La Brady nos va a sorprender. A lo mejor hasta me van a ver posando con la Belinda ahí muy próximamente. Uy, sería una fantasía brutal. La Beli Bélica y tu Buchi fresa favorita. Ay, gracias. De mis menos favoritas, creo que a lo mejor fue un tema de nervios o un tema de conexión conmigo o de dirección o lo que la cámara captó. Pero mi menos favorita fue Pati. Perdón, Pati. Ya no sé qué está pasando. Según yo lo hice increíble, me encantó estar con la perrita. No sé qué está pasando. La verdad que esto cada vez se está poniendo así más de tensión. Ya no se sabe qué podemos esperar, porque a cada rato hay nuevos giros. Pues a ver qué pasa y a ver qué significa ese sello rojo, mi amor. ¿Tú qué piensas en casita que va a significar el sello rojo? ¡Ojo! Luego, muchachas, ¿por qué están tan serias? ¿Por qué están tan serias? Se siente tenso aquí. Pues llegamos al camerino y el colapso. Llegamos a camerino y no podía no estar emperrada. Estaba emperrada. Y quiten mi cámara porque voy a pateárselas. Pero, pues sácalo, escupe Lupe, porque si lo tienes aquí adentro, poco a poco se va a ir acumulando y va a explotar en cualquier momento y va a valer verga el este digo, el drama también está chido. La semana pasada todavía tengo cicatrices de la peluca, todo fue mal. Perdí lo del doblaje, que no fui la única. Y luego también estuve dentro de las menos, o sea, sí perdí doble, me sentía mal. Una semana muy intensa. Y como que ya estaba cansada, harta, pues ya está grande la señora, entonces imagínense, ¿no? Es que mamá ya está grande. Que mamá ya está grande, pero ya no, pero no, o sea, yo no me sentía nerviosa. O sea, me dicen diviértete, me estoy muy divirtiendo mucho, me encanta todo lo que está pasando, los dramas, todo. Pero es que no entiendo qué estoy haciendo mal. No sé qué está pasando, me estoy volviendo loca acaso. En esta competencia vamos a tener subidas, bajadas, y creo que lo más importante es entender el juego, entender que no nos podemos rendir, que tenemos siempre que dar más. O sea, en verdad estoy queriendo darlo y no estoy dándolo. Y me siento de la chingada. Sí la vi muy afectada. Y claro, es una artista y además es una artesana. Y las artesanas trabajamos con el corazón. Pero sí la veo muy triste. La veo muy triste y Pati puede mucho. Empaticé muchísimo con Pati porque yo soy muy autoexigente conmigo misma y si algo no sale bien, mi saboteador interno me taladra la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? O sea, en verdad lo estoy haciendo tan mal. Y qué miedos estar haciendo tan mal tan pronto. Y ahorita con el sello rojo, que no sabemos ni qué es. O sea, que pues ya, mejor ya empaco. No, tampoco. ¿Tú crees que hoy te vas a ir? Tú eres Pati Piñata, mamá. Tú has pasado por aquí indirectamente un chingo de veces. No te des por vencida, perra. No te des por vencida. Siento que en su cabeza ella estaba pensando como de... La gente que sigue mi trabajo va a decir, no la estoy dando. Sentí cosas muy fuertes con ella porque así yo me sentía en la audición. En la audición yo colapsé demasiado por el hecho de sentir tanta presión. Estoy defraudando a que si los seguidores, a la gente que me apoyó. ¿Con qué no te defraudes tú, preciosa? Mi familia, mis amistades. Que tú disfrutes esto. Que tú lo disfrutes, lo estoy disfrutando mucho y entiendo que es un concurso. Yo estoy muy consciente que esto es un concurso. Porque veo lo que están haciendo las demás y digo, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre. Porque son unas pinches perras. Se está dando por vencida desde mucho antes. Y yo quisiera que ella luche por estar aquí. El problema es que hay mucha competencia, hay cosas inesperadas, no sabemos qué pueda pasar. Y si se me va al hoyo, sacarla va a estar cabrón. Pero entonces no te rindas. Y es que nada está escrito. No me estoy rindiendo. Sí te está rindiendo y no está chido. Pero nada está escrito, nada sí, está Pati, escrito. O sea, eres una perra en lo que haces. Qué difícil es creérsela para uno mismo, la verdad. Completamente empática con lo que está atravesando Pati. Siempre se nos dijo, va a ser complicado, va a ser retador, da lo mejor de ti y bla, 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 bla. Ya cuando lo estás viviendo en carne propia, no sabes cómo se siente. Mira, yo en realidad sí he colapsado 1.000.000 de veces.
Yo sí he colapsado 1 millón de veces, varios de ustedes lo saben. He conversado con muchas, con Naila, con Greta, con mi cigarrillo, que la situación ha sido complicada. Creo que uno llega como a la competencia con expectativas muy altas. Es fuerte, es mucha tensión en realidad. Maquíllate rápido, vístete rápido, hay que dar lo mejor. Hay jueces, hay cámaras, un equipo de producción enorme. En realidad sí te llena de nervios, sí te late fuerte el corazón. Y tenemos no solo lo que yo estoy trayendo, sino tu familia, tus amigos, toda la gente que te apoyó. Tenemos miedo de decepcionar, de generar una mala impresión y se vuelve complejo. Lo vamos a dar todo lo que se pueda porque no me quiero dejar, porque esa corona ya estaba hecha a la medida de mi cráneo. Tampoco. Me encantó cómo pasó de 0 a 100. Pasó de 0 a 100. Ella pasó de ser eliminada a ser la coronada. De 0 a 100. De patilla. Tengo mucho miedo porque la corona es muy pesada. ¿Qué pasó? Me encantó. Oiga, regrésame el abrazo. Devuélveme la lágrima, chica. Oiga, no. Ojo, Candela, ¿qué sientes? Que, bueno, yo no sé cuántas te consideramos una fuerte amenaza en los doblajes para varias. Para mí también. Yo digo que esta temporada es de los muebles y de Candela, de la puchita de Candela. Pues si toca una canción de interpretar, pues a lo mejor se ve Candela. Para mí no es una amenaza. Un doblaje no siempre es brincar, no Sí. siempre es abrirme de patas o algo. O sea, a veces ganan otro tipo de cosas. Sí, yo soy el ejemplo de que no todo es... pero yo me aviento mis brinquitos, no crean. Cada una tiene sus fortalezas y creo que eso es lo que debemos de entender todas. Aquí todas son unos monstruos en el buen sentido. La semana pasada todos hicimos pasarela y la invitada esperaba que todas nos abriéramos de pierna. Oiga, Es que soy la más paquetona aquí. Cállense, Calixto está hablando, vale. Súbanle 10 de volumen. Sí quedé. Calixto, párate. Sí quedé. Párate. A ver, alza la mano, pásale. Sí quedé. No, sí quedé. No, a mí me pasa personalmente de que eso es súper ambiguo. Yo interpreto, soy una chica visual, tenemos chicas en el elenco que son manuales, que hacen sus trajes, que no ocupan diseñadores, chicas que ocupan diseñadores, chicas que cantan. Siento que todo eso es tan válido como solamente abrirse de piernas. Yo amo a Candela, Candela es la más, pero yo siento que el mejor drag no siempre es el que abre las piernas. Yo siento que acá todo tipo de drag y aquí en todo sentido, Sí, no todo es abrirse de patas, pero lamentablemente es como lo más fácil para impresionar. Pareciera que solo se valora cuando una draga se abre de patas y se lanza al suelo. Creo que debemos también aprender a apreciar todos los diferentes tipos de talentos que tiene cada una. La dicción, el mover el hocico, el mover la boca, el también tener otro truco de que mover las manos así. Y esos temas yo siempre los voy a hablar porque me incumben, porque tenemos que educar en casita y que todo tipo de drag es válido. Pero les vamos a seguir echando ganas para ser más completas cada vez, porque tenemos que bailar, cantar, hechizar, volar y sacar chispas por la cola. Tú, Candela. Este es el doblaje. Calmada, puta. No, es que ya ella nos trae coraje a las chicas superpoderosas. No, ay, ¿por qué? Ya pareció mojojojo. No, esa eres tú, ve tu jeta, preciosa. Eres igualita. Pues están chingando ahí, están diciendo que los grupitos, que las chicas superpoderosas, esa historia ya se contó. Invéntense una nueva, un nombre nuevo, hombre, ¿qué les cuesta? Andan queriéndolo poner muy de moda. No, chicas no. Chicas no, porque somos unos señores. Ah, la otra. Las superpoderosas, pues monas, están lindas, véanlas bien, son talentosas, guapas. Somos los conceptos y Candela. A ver si muy perras, a ver si como ladran muerden. ¿Cómo se sintieron ustedes tres? Que... Espérate, no me tapes, pendeja. Que son tres personalidades muy esperadas por el público y que la semana pasada no les fue tan chido. Espérate. Eso está turbio, ¿eh? Reformulando. ¡Ay, mami! Se acaba de ganar uno. Y que no les Y ya saben, preciosas, que yo si saco esto es para sacar venenito. Yo lo bueno es que la tengo de amiga aquí a mi lado. Hermana, no me vayas a decir nada culero porque, ay no, pues
Yo sí me voy a quebrar nada. Es que también le voy a tirar mierda a la culera, va a ver. Prácticamente Ricura les dijo cómo se sienten de ser las más pedidas y que no la estén dando. No, es que justo Empezamos a ustedes jugar me estaban comentando, ¿no? La semana pasada. Pues es que es eso, o sea, nadie se debe de confiar. Creo que es demasiado atrevido decir favoritas. O sea, y que se nombren ellas favoritas. Sí, a lo mejor les fue bien en la audición. Y allá en casita, mi amor, no te me confundas. No creas que aquella tiene tantos seguidores, segurito es la mejor. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de talento, de propuesta, de cómo lo vendes. Pues yo la verdad no sé si hay grupitos o no. A mí la verdad eso me caga, no me parece, porque si por algo estamos todas encerradas en un puto mismo lugar, es para que todas nos llevemos y no para que unas estén acá rezagadas y que otras tengan acá su grupito. Igual es una prueba de que aquí todo puede pasar. Exactamente. O sea, un día estás arriba, un día estás abajo. Qué rico. Ay, qué rico. ¿Qué me gusta más estar abajo? ¡Producción, ya escucho! ¡Ya escucho! Tengo otros datos. Charlie. A mí me encanta, porque solitas sacan a relucir sus inseguridades y su autoestima. Le va a tocar soportar a todos porque sí, igual ya había bastante atacada. Y la que se ataque, que se muera. Ay, bueno, ya, la verdad, Beauty Creation nos mandó unas batitas. Andan enseñando mucho pezón, niña. Empezando contigo, hija. Nos van a censurar. Oye, estaban de máscaras y cabelleras, Y luego es como de seda, así sientes así la piel, es riquísimo, la verdad te resbala riquísimo, preciosa. No, yo me sentía muy llorona, nunca había tenido la bata tan cara, hija. Ellos me vieron el coño los 2 primeros episodios y dijeron, ay, tapemos a esta niña ya, culo viejo y guango. Ya tápate ese cuerpo color cartón húmedo. Hay que darle las gracias a Beauty Creation que nos tapó. Gracias, Beauty. Hay que modelar todas. Todo bien, todo chido, todo bien, todo chido. Los Ángeles de Víctor. Son las maravillas que nos ha regalado el mundo antiguo y moderno. Pero aún más maravillosa es una noche como esta. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga, el 7º sello. Yo me rayé como cebra al poder compartir otra noche con este público que ama el repepeche, el repetumbe tanto como yo. Gracias por estar con nosotros en este 2º episodio. Y obvio, quiero saludar a nuestros honorables miembros exclusivos del canal que nos ayudan a tener este barco a flote. Son los más. También quiero darle las gracias a Beauty Creations por ser parte de esta familia y por haber creado un camerino a la altura de este 7º sello. Aquí no se levanta el evento, aquí se cimienta. Y nuestras feminosas tienen más que claro que deben de dejarlo todo en la cancha para demostrarnos quién es la más. Y es que ser la más trae abundancia, porque la ganadora se llevará la sustanciosa cantidad de 700,000 pesos en efectivo, cortesía de la Manuela Mezcal. 150,000 pesos en productos de Beauty Creations y además ser embajadora de la marca durante 1 año. Y como cerecita del pastel, Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad, le dará 1 año de internet completamente gratis para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Pero bueno, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Y yo ya quiero saludar a mis vecinitas de trajinera, a nuestro poderosísimo panel de jueces que hoy vienen echando tiros. Comenzamos con nuestra diva Natalia Sosa. ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Vienes filosa?
Hermosa, estoy feliz, pero déjatelo filosa. Hoy vengo de conejita jarocha, dispuesta a ser sorprendida por cada feminosa que pise el escenario. Y trataré de descifrar lo que Letal no se atreve a decir. Así que estaré muy atenta. Eso me encantó porque Letal es impredecible. No sabemos qué está pensando. No sabemos. Y te ves divina. Tú más, mi vida. Y ella nos trae su ritmito. Es multifacética. La más, Yari Mejía. ¿Cómo estás? Qué buen refresco en bolsa. ¿Quieres? ¿Con piquetito? Me late. Ahorita te traigo uno. Qué bella te ves, qué bonita. Tú más. Estoy muy emocionada el día de hoy porque este capítulo en lo personal me trae mucha emoción y mucha nostalgia también. Y quiero ver qué hicieron nuestras feminosas para sorprendernos el día de hoy. Hoy yo también estoy muy emocionada. Y después de jalonearle las pelucas a las feminosas, no sé qué esperar de nuestra tía Truco esta noche. Mi amor, Letal, ¿cómo vienes hoy? Mi amor, hoy soy Isma Letal y esta es mi voz. Estoy muy contenta y muy feliz, honrada de tener aquí a mi lado, a mi ladito, una institución en esta maravillosa industria y estoy ávida de enamorarme y gritar de que esas chicas crezcan porque si no, en lugar de irse una, se van a ir varias. ¡Wow! ¡Qué nervios y qué emoción por lo que se nos viene hoy! Sí. Y ahora sí, que rueden los ahorros de todas, todos y todes, porque nuestra invitada del día de hoy se ve carísima. Ella siempre ha sido una reina de la actuación, con una imponente presencia en los escenarios más importantes del país. Además, nos ha regalado las villanas que todas hemos soñado ser de vez en cuando. Y hoy viene a compartirnos todos los trucos de la dinastía más icónica de la historia de la televisión. Ella es mi queridísima Silvia Pasquel. ¡Bienvenida! Gracias. Además, por ahí dicen que ya viene tu cumpleaños. Ya se Que va. hagas algo. Ya mi descumpleaños. Ya. Yo ya voy para atrás, voy de en reversa. Claro, subimos de categoría. Sí, estoy muy contenta de estar aquí. Fíjate que soy fan del programa, me encanta. Me siento muy honrada de poder ver aquí con mis propios ojos de cerca el trabajo de estas grandes artistas porque estas transformaciones que hacen me parece que son maravillosas. Me siento muy honrada, muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo me vine de sencillita porque no puedo competir con tanta belleza aquí. Pero su elegancia, maestra, su elegancia. Eso sí, le vengo echando muchas porras. Y sí me gasté mis ahorros. El honor es nuestro. Gracias, Karime. Muchas gracias. Oigan, y por ahí en el dragaltar veo a 3 chacales que están, veo más cuadros que en la pared de mi abuela. Veneno, tóxico, venenito, ¿cómo están? Ay, Karime, pues la verdad tu vestido blanco me está poniendo bien nervioso. Pero estoy más nervioso por las feminosas que van a tener que rendir homenaje a Silvia Pinal en frente de Silvia Pasquel. Y probablemente ella va a ser la que va a definir quién será la primera en pasar al dragaltar. ¡Qué nervios! Yo creo que yo como el público allá en casita estamos súper emocionados y ya con ansias de ver lo que traen nuestras chicas porque la semana pasada estuvieron increíbles, ¿sí o no, Venenito? Mi panel de jueces, hermosas todas como cada semana y pues les traen una sorpresota todas mis feminosas y pues te espero al ratito allá en el salseo para darte tu piquetito en tu refresquito, ¿va? Me encanta la idea. Y una vez más, nuestras feminosas están listas para ver y ser vistas en el reto de esta noche. La más Silvia Pinal, un homenaje a la última diva de México, que nos enseñó que con el labial correcto podemos tener la fuerza para contar las historias más legendarias. Así que suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque.
ángulo perfecto. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama al 100, muy diva, me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1, siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Cachorrita, becada, alucinada, muy matrona, armada en Balenciaga. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Larga vida la duquesa. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. ¡Para toda mi gente! Dale que dale, me pone caliente y me quiero trepar encima. Mira cómo la batidora se mueve y te saca la vitamina. Dale que arranque el ataque, mojada sudando tequila. Lame que lame, sabrosa y costosa, chupando la croquetita. Cachorrita, becada, alucinada, muy matrona, armada en Balenciaga. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Duquesa global, todo un lujo visual, ladrido viral. Duquesa global, todo un lujo visual, ladrido viral. La verdadera matryoshka, papi. Ladrido viral. Duquesa global, todo un lujo visual, ladrido viral. Ya no soy tuya, me cambiaste por otra. Me di la vuelta y me di una más grandota. Otros me buscan, me pusieron altar. Eso ya no me gusta, como vienen se van. No quiero boda, las reinotas como yo gobiernan solas. Pa' esas miserias que se las quede la otra. Y otra vez que toca olvidarte en otra boca. Al fin los culitos me sobran. Wow, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Wow, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Ya, la número 1 con segundones no se combina. Yo lo tengo todo, culito rico, cara bonita. Como a ti te gusta, una señorona, una señorita. Libre querendona, la casa invita. Ya no soy tuya, me cambiaste por otra. Me di la vuelta y me di una más grandota. Otros me buscan, me pusieron altar. Eso ya no me gusta, como vienen se van. No quiero boda, las reinotas como yo gobiernan solas. Pa' esas miserias que se las quede la otra. Y otra vez que toca olvidarte en otra boca. Al fin los culitos me sobran. Wow, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Wow, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Cuanto más me quieres dañar, destrozaste mi libertad. Lloré 100 ríos y 100,000 veces del piso me tuve que levantar.
Que se joda el que dirá. Es mi vida, ¿qué más te da? No soy de nadie, nací perfecta, distinta, chingona. Y tú también.
pochas. Sobres jalados sin clochas. No hay chanza pa' lichas ni mochas. No hay chanza pa' chafas, ni churpias, ni pochas. Chido, coche de chingona. Chava, cholas y buchonas. Pinche percha chacalona. Me tiran puras pichonas. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, chido. Y mi barrio el más chido. Todo bien, todo chido. Cobro caro de bachido. Si no te gusta, pues chido. Todo bien, todo 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 chido. Me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. Ando en un meche con mis biches, de rol echando miches, sensual moviendo el culo y enseñando las chichas. Ando en un meche con mis biches, con mis biches, con mis biches, con mis biches, 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 biches. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, chido. Y mi barrio el más chido. Todo bien, todo chido. Cobro caro de bachido. Si no te gusta, pues yo te quería, yo te quería. Conmigo ya he sacado la lotería. Y me mentías, yo te valía. Ahora estás pagando el karma que debías. Damita y caballero, agarre lugar y tabla. Corre y se va corriendo con la diabla. Yo te quería,
Estoy harta de que los hombres me traten como un objeto, que me usen, terminan y se van. Y me tocan sin mi puto consentimiento, haciéndome sentir un pedazo de basura. Estoy harta. ¡Harta! ¡Harta! Lléname la billetera, sabes que yo no me voy con cualquiera. Hoy es noche de loquera, ya veremos quién es el que me encuera. Vete con tu centavera, esta belleza no se queda afuera. Mexicana es el grito de perras, dándole vuelta a toda la espera. A tope con la adrenalina, pero hay aguas nomás con la tira. Esta noche ando jochipuerca, cuidado que te agarro porque ando bien puesta. Ven aquí un poquito, sin miedo chiquitito. Hoy estás con la fiera, en mis garras te doy lo que quieras. Ven aquí un poquito, sin miedo chiquitito. Hoy estás con la fiera, en mis garras te doy lo que quieras. Hoy estás con la fiera, en mis garras te doy lo que quieras. Como dice tu vida, yo soy cochipuerca. Tú eres cochipuerca. Somos cochipuercas. ¡Wow! Mis cachorras feminosas. Hoy sí nos sirvieron una cena de 3 tiempos. Moda, presupuesto y actitud. ¡Qué manera de homenajear a una leyenda y uno de los rostros más espectaculares de nuestro país! Yo quiero saber qué piensa nuestra invitada de hoy. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer por haber tenido la idea de crear este hermoso programa, este homenaje a una mujer excepcional, una mujer que era pícara, simpática, alegre, dicharachera, llena de historias y de anécdotas, y una persona que me mueve el corazón y que aquí está conmigo y que les doy las gracias por traerla a este homenaje tan hermoso. De todas ustedes se los agradezco. Sus vestuarios están bellos, sus maquillajes también. Yo sé que tú tendrás diferencias conmigo, pero pues yo les agradezco, la verdad, por esta noche estar aquí rindiéndole homenaje a mi mami. Y bueno, pues voy a empezar con la primera, ¿verdad? Que es Calipso. Mira, la película se llama 24 horas de placer. Y es precisamente una mujer que seduce. Lo que siento que deben todas de ustedes practicar es el caminado, ¿verdad? Porque luego salimos al escenario y caminamos nada más para un lado y para el otro y no estamos contando ninguna historia. Entonces creo que te faltó un poquito ahí de interpretación a la hora de caminar, la sensualidad, el volverte una cosa apetecible. Calipso, hablando de el deseo, la belleza y la sensualidad, no nos lo da solamente un vestuario.
lo da una respiración, lo da una actitud, lo da un porte y una seriedad. Hay que trabajar mucho más en eso. Queremos algo que haga temblar la tierra y hoy no tembló para mí contigo. Me gustó esta faceta tuya. Yo nunca te había visto así, porque no es como tu área y me gusta que te estás adaptando maravillosamente. Me parece fantástico el ajuste que tiene. Este tipo de enteros son complicados porque a veces si te queda tantito, ya lo hemos visto, ¿verdad? Revísenle, hay unos capitulitos de con unos enteritos bien guangos, ya bien usados, bien tallados en lavadero, ¿verdad? Ya sin piedra y bien guangos. Pero este quedó excelente, maravilloso este atuendo, me encantó. Gracias, Calypso. Señorita Calypso, yo decía, es que esta señorita Calypso va a salir siempre con sus rayitas acaso, y resulta que no. Pero ¿sabes qué me gustaría? Te voy a dar un truco, y eso es que des espacios, porque si tú pones el rubor muy cerquita del ojo, entonces el mentón se hace muy grande. Dale espacio al ojo y entonces te veas con cara de chava auténtica como yo. Detox, elegancia y belleza. Aguas con ese chuchú que se salió y que todos los vimos, ¿sí? Casi se sale. Fue a propósito. Silvia era pícara, coqueta, voluptuosa, sensual. Pero la picardía, ¡ay! Aguas. No vulgaridad, jamás existió en ella eso. Entonces, cuidado con esos detalles. Es increíble el vestuario, pero no hubo un conflicto en realidad que pudiéramos evocar esta película, este abrigo, la importancia de ese abrigo. No se queden con las cosas superficiales. Busquen siempre los símbolos más importantes en las que podamos describir a esta gran figura. Yo sé que tú puedes dar mucho más, Detox. Historia de un abrigo de mink. Es la historia de una muchacha simple que le prestan un abrigo de mink y se va a su pueblo de presumir para que vean que ha sido una mujer triunfadora. Y los niños de su pueblo le piden el abrigo prestado para presumirlo, lo dejan colgado en una silla y prenden uno de esos toritos y el abrigo termina quemado. Fíjate que creo que me faltó que contaras esa historia. El abrigo está impresionante. Sí, creo que eres una mujer muy guapa, fuera del maquillaje, y creo que era un momento maravilloso para que pudieras haber explorado un maquillaje diferente. Ay, fíjate que suave ver ese manejo, este artefacto que traes para mover las chingadas putas caudas. ¡Qué genialidad! Dije, bueno, a ver qué otra. Dije, me lo meneaste y me lo meneaste. No te tropezaste. Lo trajiste con el porte y la soberbia con la que se tenía que traer. Nada más que por ahí un pajarito me dijo... Chismosa. ¿Qué pasó? A un pajarito chismoso, un pajarito nalgón chismoso me dijo que claro, que el mink no es de ese color. Pero me vale verga, porque está muy, muy chingón lo que trajiste hoy. Está fantástico, te ves excelente. Al cienazo, me encanta. Greta, querida Greta, divertida como Silvia, me encantó, me gusta mucho, estoy también aprendiendo. Me gustaría que me dijeras cómo es que se define tu drag, si tiene algún nombre específico. A mí me encantan los animales, entonces probablemente cada vez que yo pise este escenario sea algo diferente, que venga de mi imaginación, que me emocione que mostrarles, pero no sé cómo se le podría definir a este tipo de drag. Creo que no habemos muchas. Invéntatelo. ¡Qué mamá. bueno! Invéntatelo. Es la primera. Invéntatelo. Ay, sí, claro que soy furrinosa. Por supuesto que ¿sí? soy furrinosa. Furrinosa. ¿Quieran o no? Furrinosa. Yo soy furrinosa. Anotado. Anotado. Hoy aprendimos algo nuevo.
Los elementos, siempre cuando elijamos los elementos hay que tener mucho cuidado para que sean nuestros aliados y no nuestros enemigos. Y creo que hubo un momento muy claro en que todo iba muy bien con tu narrativa, pero el que te paso, me lo das, el paraguas, hubo algo que nos hizo perder por completo esta ficción que estabas creando. Eso de la sombrilla echó a perder todo. Hay que practicar. Señorita Greta, aquí tenemos un problema muy grande. Y lo sabes perfectamente. Porque si el prostético es de foam látex y no está sumamente cuidado, se van a ver todos los bordes. Y allá en casa la gente dirá, es que se ve increíble. Sí, de lejos se ve. Pero aquí en la foto y en la pantalla con el acercamiento que te están haciendo, se ven todos los bordes del prostético. Y eso no es de ahorita. Eso fue también la semana pasada. Los trazos están sumamente sucios. No tienes cuidado con eso. Y será muy increíble, pero no me encanta. Y sé que puede quedar mucho mejor. Mira, sí siento que el paraguas te salió sobrando. La verdad, no lo necesitabas. Yo entiendo que tú manejas mucho lo tipo de los animales y que escogiste el pingüino porque es blanco y negro, como las películas de ese tiempo, ¿no? Pero se me hace a mí la figura de un pingüino se me hace más masculina que femenina. Esa es mi percepción nada más. Siento que desaprovechaste el momento del premio. Cuando uno recibe un premio, lo primero que hace es agradezco a mi mamá, a mi tío, a mi manager, a mi primo, a mi hermano. Te faltó esa parte en el primer premio que uno recibe. Entonces, ese primer premio debió haber tenido un peso. Y ya los demás, pues como que te llegaron de más y entonces ya puedes jugar con que son muchos y se me caen y perdiste esa oportunidad de sacarle provecho al premio. Moon. Este juego de agarrarte el paquete, lo estaba yo esperando, obviamente, y ocurrió y lo festejé, el uso de los pantalones amplios y la chamarra, este juego de la masculinidad y de pronto, aquí viene la mujer, el poder femenino. Me gustó mucho esa narrativa. Pinche vato, bien huevudo, ¿eh? Yo lo vi ahí muy... Traía un fierrón. Me gustó mucho esta interpretación y cuando te descubres y vienes con toda esta coquetería, esta elegancia maravillosa, me pareció espectacular. Yo solamente decía, ¡ole, verga! La traías acá abajo, se te bajaba. Y yo, uy, lo hubiera ajustado un poquito más. Está bien fantástico porque traes el entero, ahí lo ajustas un poco más. Ese fue mi único detalle, pero me encantó esta fantasía maravillosa que nos regalaste. Las trae como yo hasta acá. Y yo también, nada más porque traigo un chingo de esponja aquí relleno, ¿verdad? Pero mira, hasta acá me llegan ya las chingaderas. Ay, Bruno, ya págame para cambiármelas, ya me urgen. Aquí tenemos un problema que estoy viendo. Si el enterizo, qué lindo que te lo pongas, pero la aerografía está bastante mal porque está muy manchada. Y eso se ve lo mismo en la cara, aunque sé que tal vez puede ser que es la intención. Pero tenemos un problema. Debajo de la peluca tendrías que haber puesto algo que ayudara a que el tul no se vea color piel, sino se vea color blanco. Moon, fíjate que, perdón, pero el pelo negro no es una característica de mi mamá. Entonces yo te veo con ese color de cabello y me inclino más a pensar en María Félix, a pensar en otras actrices de la época que sí usaban el pelo negro. Esos detalles son importantes. Yo sé que estás haciéndolo porque es blanco y negro, pero la peluca rubia también es un blanco. Siempre cuando están haciendo a un personaje como este, que es un personaje conocido, característico, emblemático, tienen que respetar esas cosas. Connie. Me pasa algo que tu rostro está en un lugar muy plano. No sucede más nada. Estás más preocupada en saber mover el vestuario, que es importantísimo, pero olvidas también esto. Todo tu rostro, la forma de caminar, el respirar, la forma de mirar hacia la cámara es importantísima para poder recrear a un personaje tan importante y cualquiera que les toque representar. Más investigación, Connie, más investigación. Cuando te haces el maquillaje rojo, los iluminadores se notan mucho más. Aquí lo que pasa es que la cara se ve bastante plana. Muy bien tu personaje, tu presentación, pero ese cabello negro no me da
no me da la imagen de Silvia Pinal. Candela, hoy sí hubo candela. Sale del marco esta imagen de carne y hueso. Fue interesante, fue una propuesta muy, muy buena. Me encantó tu propuesta de salir del cuadro, como estaba diciendo Nati, pero me hubiera gustado que hicieras las posiciones. Fíjate que si te das cuenta, ese cuadro tiene 3 diferentes perspectivas. Entonces quizás podrías haber hecho un poco más. Te hubiera quedado padrísimo porque todo lo demás ya lo tenías. Candela, gracias, me escuchaste. Ahora el ajuste del vestido está excelente. El artefacto que traías con dimensiones estuvo genial. Le diste un giro y un recuerdo a este cuadro maravilloso que todos tenemos en nuestra memoria. Increíble. Muchas gracias, Candela. Tulsa, me gustó muchísimo lo que hiciste. De la vez pasada a hoy, una representación mucho más clara. También quisiera que en tu rostro ocurrieran más cosas, estos matices, ¿no? Este uso de tus músculos para ver más allá. Majestuosa conceptualización. Me encantó el detalle soberbio de los guantes, simulando un telón y diciéndonos que acabó la película. Un gran homenaje a todo lo que representa Silvia Pinal en el cine mexicano. Muchas felicidades, me encantó. Señorita Tulsa, aquí tenemos un problema y eso es que tienes un enterizo color blanco y entonces la cara se nos va completamente a gris que no tiene nada que ver. Acuérdense de caminar, niñas, de caminar con seguridad en el escenario, porque luego levantan mucho los talones o las puntas y eso no las hace verse graciosas en el escenario. Oslo, cuidado con las caudas. Sabemos que pueden suceder accidentes y sucedieron. Cuidado, Oslo. Las caudas las traigo aborrecidas. Esas telas son muy bonitas, pero muy traidoras. Esas resbalan al putazo. Pero pues, vamos a ver si van aprendiendo a usar con eso. Y volvemos a lo mismo. Falta de práctica. Falta de ensayo con el vestuario. Pati. ¿Se llama Pati? Sí, ¿acaso? Bueno. Caramba, tuviste un bombón en las manos. Hablar de Simón del Desierto, wow, era un bombón de narrativa y lo tiraste a la basura por completo. Ninguno de los que estamos aquí se merece que salgas, Pati, al escenario improvisando, con transiciones súper largas. Lo siento, pero fue una actuación terrible. Terrible. Con tu interpretación y así, te fuiste para atrás y yo sí. Y así, como el hachico me quedé yo esperando a ver a qué hora venía y ya, ¡pum! ¿Sabes? Lo siento, hoy no fue una buena noche para ti. Me voy a abstener a decir mi crítica porque me parece una tremenda falta de respeto lo que tú estás haciendo en este escenario. Me encantaría saber en tu cabeza qué es lo que pasa y piensas al venir aquí a La Más Draga a hacer esto. Porque te está viendo mucha gente, donde esa gente tendrá su criterio de lo que tú estás entregando la semana pasada y esta. Si yo hubiese pagado un boleto por verte a ti, pido mi reembolso y me paro en ese momento. Es una vergüenza. Quiero solo pedir una disculpa con Silvia. O sea, tu mamá es un icono. Yo pensé que, o sea, ella en su juventud, en aquellos tiempos, el empoderamiento que era que una mujer fuera así de seductora y enseñara sus senos y que fuera tan rompiendo reglas, se me hizo un mensaje muy fuerte y tal vez por eso también quise yo hacer eso, ¿no? Tal vez no sé si te refieres a de que como ya falleció es una falta de respeto, pero no es por eso. Sobre todo lo demás, yo sé que tiene la razón. Fue una serie de eventos y malas decisiones y me responsabilizo por completo. Muchísimas gracias por sus críticas. Muchísimas gracias. Pero para eso Gracias, estamos aquí, papi. para aprender, mi amor. Y no, pues la próxima ve la película para que veas cómo es el momento de enseñar la chichi. Voy con Naila. Bien, Naila. Silvia se merece todos los monumentos en su honor. Y hoy tú eres una invitación al trabajo que hay que hacer para que eso se logre. Fue hermoso lo que hiciste.
pulcro, limpio, sencillo. Se entendía maravillosamente esta idea que tiene que lograrse absolutamente ya. Yo ya tengo mi bonchecito de llaves para donarlas donde me digan, donde mandemos todos. Oro, todo tenemos para fundirlo, para que se merece realmente que se haga un monumento. Y muchas gracias por la interpretación que nos diste esta noche. Gracias. Señorita Naila, hiciste algo que es difícil y eso es trazo a mano alzada para que entonces yo viera en trazos y difuminados el rostro de la señora Pinal, a quien tuve el honor de maquillar muchas ocasiones. Pero, está de muerte lenta eso. Gracias, Letal. Silvia. Me encantó la propuesta, la verdad me encantó. Este círculo, ¿verdad? De películas, de trabajos, de ese ritmo tan vertiginoso que siempre fue tema de mi madre, ¿no? Todo estuvo perfecto, la verdad te felicito. Muy buen trabajo. Righty, mi vida, la picardía de Silvia ahí estuvo reflejada, porque tú eres así, eres brillante, eres pícara, coqueta, y estuvo ahí. Me hubiera gustado que utilizaras también a los compañeros para hacer algo coreográfico aún más complejo, para que fuera más complementado eso que amamos tanto, la comedia musical. Tenías a 3 galanes ahí. Ojalá, ¿verdad? Dolly, ojalá, Dolly. Entonces, mira, tan fácil como que hubieran salido con una chistera. Y cuando entra Dolly, se va hincando uno y se quita la chistera, se hinca el otro ya no se tiene que hincar, ya nada más se quita la chistera. Y esa hubiera sido una presentación espectacular para Dolly. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué nos falta estudiar? Oye, una coquetería muy respetuosa, muy linda, se agradece, bien joteado, lindo como tú. Me gustó, fantástico la elección del personaje porque era justo para ti. Brillitos, ¿estás triste? Porque yo veo tus cejas bastante tristes. Y la semana pasada vi que una ceja está más chueca que la otra, como mis chichis. Entonces, truco para todas. Antes de hacerse las cejas, estamos caronas, chuecas y torcidas de la cara. Entonces, primero tienen que marcar con un corrector claro el trazo de su párpado superior. Y ya que digan, ahí amarró, ya agarró como la tanga, man, así, las nalgas, todo lo que da, ahí marcas la ceja. ¡Axele! Viridiana, wow. Me gustó mucho esa sorpresa de tener la música y de pronto un texto, el drama. Pero ¿qué crees? La dicción. Hubo momentos en donde tal vez la respiración no fue correctamente colocada y nos perdimos de esta fluidez del texto. Chula, me encantó el atrevimiento de decidir este tipo de tela para este vestido. Es unas telas que no solemos ver, este tipo de acabado en una silueta así, se agradece, es muy bonito de ver. Solamente otro pajarito nos contó que era una corona de espinas. Están fantásticos tus cuernos, obviamente la luna o los cuernos, porque tú eres muy... Y eso es fantástico, pero si hubieras apegado a la corona de espinas hubiera sido excelente. Definitivamente sí, la corona de espinas es algo icónico de este personaje. Es una monja que va a vivir con un tío y el tío empieza a tener sentimientos amorosos por ella. Entonces veo un vestido de novia de una pasarela, sí, pero no veo ese personaje que es la monja de Viridiana. Ok, Ricura, con tu sonrisa hermosa, ríes y todo se ilumina. Me encantó las interacciones que tuviste, pero yo creo que el personaje de esto que tú te inspiraste daba para más. Movimiento, falta mucho más movimiento. Mana, me encanta que con gracia y belleza llevas a tope los retos. Me fascinó que hayas escogido justamente este personaje porque te queda fantástico. Yo solamente lo hubiera dejado abajo de la rodilla para lograr ver los movimientos de los pies y se hubiera visto un poquito más real y así, pero me parece fantástico lo que hiciste esta noche. Fíjate que Adiós Mimi Pompón es la historia de una mujer que baila can-can.
es la época del cancán. Entonces, pues, podrías haberle metido, como dicen, a lo mejor si hubieras cortado un poco el vestido y que hubieras hecho algunos pasitos, le hubiera dado riqueza a ese personaje que ya de por sí está bien presentado. Nada más son detallitos que le da más valor a lo que hacemos. Me hubiese encantado ver tus ojos porque el fleco te los está cubriendo, pero el pedo también es el tapado de cejas tuyo y el de todas. Están súper afuera los pelitos de la ceja. Tengan mucho cuidado con ellos. Caos. Híjole, otro bombón, el ángel exterminador, la doble moral. Yo creo que una representación teatral interesante, que te das la vuelta y aparece el cordero degollado y la sangre, fue algo muy interesante que nos sacó un poquito de esa zona de confort. El ojo lo agradeció muchísimo. Amo, adoro, me encanta la conceptualización de este episodio porque tú eres una draga narrativa y con este vestido me narraste tanta cosa. Yo vi a tanta perrilla ahí representada en ese vestuario cuando te volteas y te pavoneabas mostrándonos justamente esta doble moral que hay allá afuera o aquí adentro, ¿verdad? ¡Ay, no se sabe! No Pero se bueno, sabe. me encantó lo que hiciste esta noche, me parece fantástico como lo interpretaste. Gracias. Señorita Caos, van a decir, cómo chinga esta pinche vieja con el tono de base, pero es un tienes pedo, razón. comadre, porque si tu tono no le metes un subtono olivo, se va a ir a gris. Y eso es para todas. Elijan bien el tono. Sé que nos encanta empanizarnos de blanco porque nos da luz, pero si no se empieza a mezclar y entonces quedan batidas de todos los colores. Tono de base para todas. Sí, y bueno, te voy a contar una historia. Pues para mí era mi tío Luis, no era Luis Buñuel. Y mi primer película, mi primer trabajo fue en esta película, El Ángel Exterminador. Yo soy la niña que llega porque sus papás están en esa casa de la que no pueden salir. Y yo llego ahí a comprar unos globos y queremos como que entrar a la casa. Me pagaron 10 pesos. Y harto dulce que compré de esos pues costaban 5 centavos, comadre, en esa época. Así que digamos de ahorita, ¿verdad? Que te compras con 10 pesos. Ni para el que te hace viene. Entonces, pero me encantó tu vestuario, se ve muy majestuoso. Sí, está muy impresionante. Y yo que soy animalista, sufro con esas cosas. Pero muy bien representado lo que es la película, lo que es la trama de la película, y tu vestuario se ve precioso. Todos los vestuarios se ven preciosos, la verdad. Se los agradezco porque todos se ve que le echaron muchas ganitas y mis ahorros. Ahí se quedaron. Mis ahorros. Bueno, ahora ya vamos a deliberar, así que chicas, descansen. Ahorita nos vemos. Y un aplauso para ustedes. Bravo, chicas, bravo. Gracias. Llegó la hora de conocer la decisión de nuestros jueces sobre este reto. Como recordarán, solo hay 7 feminosas que pueden ser juzgadas para hacerlas menos, mientras que las otras 7 cuentan con inmunidad. Ya saben que el chisme debe circular, no se debe estancar. Así que, mi querida Natalia, cuéntame, ¿quién es tu más y quién es tu menos? Muy bien, aquí voy. Mi más, para mí, fue Caos, porque utilizó todos los símbolos claros, una narrativa muy, muy clara. ¿Y tu menos? Mi menos. Pati. Muchas gracias, Miyari. Te escucho. Pues yo creo que para mí en esta noche mi más va a ser Axel, porque esta propuesta textil que nos dio para una virgen me parece fantástica y me encanta. Entonces, Axel es mi más. ¿Y tu menos? Y mi menos es, Oslo. Hablamos de las caudas, las chingadas caudas, y no practican. Es justo eso. No es que nos las traigan, que nos las usen, son maravillosas, pero que practiquen. Ay, yo estoy nerviosa, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué tal? Ay, no. ¿Hoy hay más y menos?
Hoy sí. Ok. Vaya. Hoy sí. Porque la semana pasada no. Aleluya. Sí, La semana Leona. pasada estaba triste. Nos las hace de emoción. Y ahora sigo triste, pero bueno. Mi más esta noche fue la señorita Naila. Es que, a ver, hizo muchas texturas, mezcló que si el dorado, que si el pincel alzado, que si el todo. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y es muy difícil eso en la pintura. ¿Y la menos? Híjole, la menos. Mira, me está temblando la pluma porque tengo muchas, pero esta noche mi menos es... ¿Y sabes por qué? Porque yo quería verla en persona para ver cómo eran sus prostéticos y la vi en persona. Y vi cómo son sus prostéticos y tiene que mejorar muchísimo. Es la señorita Greta. Pero ella está inmune. ¿Qué? Ay, mira, me quedé así. Otra vez me está temblando esa chingadera. Entonces, pues no, tengo más. Hay muchas más que son mis menos. Entonces, tienen que mejorar mucho su maquillaje. Yo creo que sí. Ay, la vida es muy triste. ¿Quién ¿O no, sería? maestra? ¿Quién sería? No, pues todas. Ándale. Vamos por todas ahorita, Ay, comadre. todas tampoco. También. Todas paquete. las que no están inmunes. Ándale, todas que no están inmunes. Que se agarren de los pelos, aunque sea de la cola. Querida Silvia, Que pues ya- tú tienes el voto Las dejo en secreto. suspenso. Pero, y me encantaría saber cómo te sentiste No, les con el agradezco. homenaje. Se los agradezco yo. ¿Qué hubiera pensado tu Me he mami? tenido que aguantar las lagrimitas porque, pues sí, extraño mucho a mi mami. Y para mí es muy importante que ella siga siendo un ícono y una personalidad tan querida en el público mexicano y en todas las personas que me acompañan, que forman parte del espectáculo y que se los agradezco. Que la quieran y que la recuerden y gracias a este programa que le rindió el día de hoy este homenaje y gracias a todas las chicas porque yo sé que cuesta mucho, no nada más dinero, cuesta mucho trabajo ser draga y presentar un espectáculo, por eso les digo que hay que apoyarlos. Claro. Sí. Correcto. Arriba las dragas. Ay, nosotros agradecemos muchísimo tu presencia en este programa. Gracias, cariño. Ya quedamos que nos vamos a ir tú y A yo echar de una an- copita. de antro. Sí. Claro que sí. Nos vamos a ir de antro. Necesito aprender algunas cosas, cariño. Ay, no, yo Estoy de muy ti, de atrasada verdad, de el noticias. tiempo que estoy platicando contigo, qué agasajo, qué divina eres, qué No, preciosa eres, qué cultura nos diste. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. Vámonos a draguear por ahí. Te voy a draguear. Dale, sí, ya ¿Dónde quedamos. ¿Promesa? Sí, promesa. A ver, Vi- aquí, mira, sí. ahí está. Te Te voy a draguear. Violeta Promise. Ay. Ya tienes un Híjole, nombre. pues, pues llegó el momento Sí, a ver quién es la que gana. de que las feminosas descubran quién es la más y quién es la menos. Vamos bien. Venga. Una vez más, suéltenme a mis cachorras, a mis feminosas, para compartirles el resultado final. Mis cachorras, mis feminosas, los jueces han tomado una decisión. Les recuerdo que 7 de ustedes cuentan con inmunidad en este capítulo. Así que les pido que cuando escuchen su nombre, den un paso al frente. Axele. Naila. Caos. Y la más de la noche eres tú. Eres tú. Naila. O sea, en ese momento me quedé así como... Se me reseteó el cerebro, la cabeza, el corazón, todo porque realmente no daba crédito. O sea, 2 retos seguidos.
Felicidades. Con tu peluca, gracias por regalármela, qué amable. Ay, ni te queda. Yo con quiero esa su cabezona. muñeco. Yo pido el muñeco. El muñeco, ya quedamos. Bueno. Oye, yo les Ay, quiero a ver, preguntar a ver, el porque- muñeco, el Ay, muñeco. Bueno. mira, qué linda. Yo voy, Mira. yo voy, espérate. Déjame darle las gracias. Gracias, Ay. hermosa. Gracias, mami. Así, beso de hipócrita. No, así para que no. Ay, mira mi muñecote, mira. Es como este. Es como este. Los dos, no era muñecos. Yo pensé que era este el que me estaba regalando. Ahora sí, antes de conocer a las menos, quiero entregarle ahora viene mi parte, la beca de la duquesa. No. Pero quiero mi porra. A ver, ¿cómo es? Peluca, tacón y labial. Ok. Peluca, tacón y labial. Calipso, te ves fenomenal. ¡Bravo! Axele y Caos, ustedes por haber sido casi las más, están salvados de nuestro doblaje. ¡Felicidades! ¡Cachorros bellas! ¡Bravo! Oslo, Moon, Patty, Calypso, Connie. Entre ustedes están las dos menos de la noche y se enfrentarán en un rabioso doblaje. Y las menos de esta noche son Patty Piñata y Oslo. Por favor, feminosas, despídanse y pasen atrás para prepararse. Pero esperen un momento. Antes de que se retiren, tengo una noticia más que darles. Esta temporada implementaremos una nueva regla en esta competencia. ¿Alcanzan a ver estos botones que tiene cada juez en su trajinera? Bueno, en caso de que su desempeño en el doblaje no sea el deseado, los jueces tendrán la opción de parar el doblaje en cualquier momento de la canción. Y en ese mismo instante ambas quedarán automáticamente eliminadas de la competencia. Me cagué, mamá. ¿Qué es esto tan impresionante? Pues está bien. Si no, se van con el incentivo bueno, pues que se vayan con el incentivo malo. Si no le echan ganas a chingar su madre las dos. No solo digo que pueda pasar, yo sé que va a pasar en algún momento. ¿De qué raza es esta perra mamada? No, pues más presión, más presión. Que no, por favor, no, Dios bendíceme. Mis feminosas, Patty Piñata, Oslo, ¿están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? Pónganse rabiosas y atacar. Lloras, mientes y te humillas, prometiéndome un viaje a Kenia en Navidad. Ruegas, gritas, cambias de estrategia cada vez que ves que no consigues avanzar. Todo te sirve, que Dios te libre en la guerra en que ahora estás. Reina de corazones, distante y lejana, pasión de pasiones. Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender ni siquiera tocarme. Reina de corazones, el sueño de todos, propiedad de nadie. Yo soy la reina de corazones, no seas estúpido, lleva tu
toda dientes. Tu sonrisa francamente contagiosa. Desde un póster de papel pegado en la pared, rebosaba luz. Mamá, las amigas envidiaban esa falsa risa fácil que aparentan desde la pantalla sin querer las divas como tú. Mamá, y yo que siempre te esperaba para hablarte de mis cosas, terminaba por dormir sin que llegaras. Volabas cada vez más alto, casi como los cometas. Yo aquí abajo, extrañando tu presencia. Bye, mamá, me voy, adiós, a seguir mis propias reglas de juego. Mientras quede un átomo de sendero, por delante caminaré. Oh, no. Bye, mamá, adiós, me voy a seguir mis propias reglas de juego. Mientras quede un átomo de sendero, por delante caminaré. Oh, no. Bye, mamá, adiós, me voy. Con el cielo transparente por techo. Mis queridas cachorras, mis feminosas, como saben, la decisión final ha sido tomada por todos los jueces. Ha llegado el momento de que nuestra juez invitada, la talentosísima Silvia Pasquel, Ay, no sean así. nos revele. No sean gachas. ¿Quién? Yo vengo de invitada y voy a quedar. No, tú que eres villana, ándale. La mamá, pero regañona. Ay. La mamá de todas las dragas, pero las castiga y las regaña. Entonces, la feminosa que permanece, ¿eres tú? Dinos letal. Oslo. Oslo. ¡Bravo! Te quedas, mamá, te quedas, mamá. ¡Felicidades, Oslo! Permaneces en la competencia. Puedes pasar atrás con las demás cachorras. Muchas gracias. Adiós. Pati, ¿quisieras decir unas palabras? Pues más que nada, muchas gracias por arrastrarnos. Me hubiera encantado hacer mucho más. Muchísimas gracias, espero no haberlos defraudado tanto. Me da mucha pena, tanto que nos ayudaron, tanto que trabajamos tantas desveladas, pero no tengo nada que hacer más que agradecerles por su tiempo, su apoyo, su dinero, por creer en una cuando muchas veces una no cree en una, y a las perras talentosas que se quedaron, que como pueden ver, son unas pinches diosas lujérrimas, y esta temporada, bebé, se viene fuerte, así que muchísimas gracias. Les amo, muchas gracias a todos. Y uno de mis mayores miedos se cumplió. Y me tocó ser la primera eliminada del 7º sello. No voy a negar que me siento de la verga. Querida, yo quisiera decirte que esta noche no te define. Recuerda que siempre se puede volver a empezar. Y gracias por tu magia. Lamentablemente, la Catrina ha llegado por ti y debes de pasar al Drag Altar a colocar tu fotografía donde serás siempre recordada. Pero recuerda, bebé, canta y bebe, que la vida es breve.
yo he estado aquí indirectamente por años. Sé cómo le he ido a mis hermanas, a mis amigas, a mis comadres y dije, esto está fácil, ya sé cómo funciona. Amiguita, te encierran y todo se vuelve una cosa nueva y nada de esto se lo imaginan ninguna de ustedes por su cabeza. Así que no sean perras, apoyen, digan cosas bonitas y si no, ni pa' qué. Luego no. Ya vieron que nos vemos bien feas mocosas. Pati, qué grande, qué fuerte y qué imponente eres. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que yo uso en mí, que dice: a veces se gana, a veces se aprende. Nunca pierdes realmente. Este apenas es el inicio para ti, ¿ok? Y hoy quedas inmortalizada para siempre. Eso nadie te lo va a quitar, ¿ok? Así que recuerden, mis hermosuras, que yo hago todo esto por mí. Pero gracias a ustedes. Me gusta hacer cosas que ustedes disfruten. Si no las disfrutan, vamos a mejorar por mí. Y pues bueno, nos vamos a ver fuera de las pantallas muy pronto. Y recuerden que les quiero mucho. Les amo y gracias por su apoyo.